Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona: el drama, el romance y los giros inesperados del mundo de las telenovelas turcas. Y es que, como dice el título, tenemos una bomba. Una que involucra a dos de los nombres más importantes y queridos por todos ustedes, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Durante años hemos seguido sus carreras, sus éxitos individuales, y sobre todo su historia de amor. Una historia que nos cautivó dentro y fuera de la pantalla. Y hoy vamos a analizar los rumores, las especulaciones y las posibles señales de una reconciliación. Prepárense porque este vídeo viene cargado de emociones fuertes. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales sobre tus series turcas favoritas, noticias de los actores y actrices que más te gustan, y análisis profundos sobre las tramas más adictivas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ti. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por estar siempre ahí. Déjame un comentario al final contándome qué opinas de todo esto. Bien, entremos en materia. El chisme, el rumor, la noticia que está incendiando las redes sociales es la siguiente: Kerem Bürsin supuestamente llamó a Hande Erçel en plena gala. Una gala importante llena de celebridades, flashes y por supuesto cámaras. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué motivó esa llamada? ¿Fue un simple saludo cordial? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Para entender la magnitud de esta bomba, primero tenemos que recordar la historia de Kerem y Hande. Ellos se conocieron, como muchos de ustedes saben, en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida al español como Love is in the air. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una relación inicialmente conflictiva pero que luego se transforma en un amor profundo, sino también fuera de ella. Era evidente incluso para el espectador más escéptico, que había algo especial entre ellos. Sen Kalkam es una comedia romántica que sigue la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero sus becas son canceladas debido a una empresa constructora. En su camino se cruza Serkan Bolat, el heredero de esa empresa, un hombre frío y calculador. A partir de un error, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un contrato se convierte en una relación real, llena de obstáculos y malentendidos, pero también de momentos muy dulces y románticos. La trama, aunque recurrente en el género, brilló gracias a la frescura de sus personajes y a la naturalidad con la que Hande y Kerem interpretaban sus roles. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo, incluyendo España y Latinoamérica. Y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los fans se enamoraron de la pareja, tanto en la ficción como en la realidad. Se crearon innumerables cuentas en redes sociales dedicadas a ellos, se analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción en busca de pistas sobre su relación. El fandom se convirtió en una fuerza imparable que alimentaba la popularidad de la serie y de sus protagonistas. Y es que después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Durante un tiempo fueron la pareja del momento. Viajaban juntos, se mostraban cariñosos en público, compartían fotos adorables en sus redes sociales. Parecía que su amor era indestructible. Se les veía radiantes, enamorados, disfrutando de su éxito profesional y personal. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos, y cada una de sus apariciones públicas se convertía en un evento. Marcas de renombre los buscaban para ser la imagen de sus productos, consolidando su estatus de celebridades. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se decía que la presión mediática era demasiado fuerte, que sus agendas estaban muy ocupadas y que no tenían tiempo para estar juntos. La intensidad del trabajo, los viajes constantes, la falta de privacidad, todo esto empezó a pasar factura en su relación. Los fans, que antes celebraban cada momento juntos, comenzaron a notar una distancia entre ellos, un cambio en sus interacciones. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El anuncio fue breve y conciso:
evitando entrar en detalle sobre las razones de la ruptura. Ambos pidieron respeto y privacidad en ese momento difícil. La noticia impactó fuertemente a los fans, que no podían creer que su pareja favorita ya no estuviera junta. Se desató una ola de tristeza y desilusión en las redes sociales. La ruptura fue un golpe muy duro para los fans. Muchos no podían creer que su pareja favorita ya no estuviera junta. Durante meses, se especuló sobre las razones de la separación. Algunos decían que era por incompatibilidad de caracteres, otros que había terceras personas involucradas. Lo cierto es que nunca se supo la verdad absoluta. Algunos medios incluso sugirieron que la relación había sido una estrategia publicitaria para impulsar la serie, algo que nunca fue confirmado y que muchos fans se negaron a creer. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha protagonizado otras series exitosas, como Bambaska Biri, donde interpreta a una fiscal con una doble personalidad. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar roles complejos y desafiantes. Su carrera ha continuado en ascenso, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Bambaska Biri es un thriller psicológico que explora la complejidad de la identidad y los secretos oscuros del pasado. Ande interpreta a Leyla, una joven fiscal que esconde un trauma infantil. A medida que investiga un caso de asesinato, descubre que ella misma podría estar involucrada en el crimen. La serie es oscura, intensa y llena de giros inesperados. Un registro muy diferente a Senkal Kapm, que demostró la versatilidad de Ande como actriz. La serie ha recibido elogios de la crítica por su trama intrigante y por la actuación de Ande, que ha demostrado una vez más su talento. Por su parte, Kerem también ha protagonizado otros proyectos importantes, como la película Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego que se enamora de la voz de una mujer. Ha explorado diferentes géneros y personajes, mostrando su capacidad para reinventarse y sorprender al público. Su compromiso con su trabajo y su dedicación a sus roles son evidentes en cada uno de sus proyectos. Eflatun es una película dramática que cuenta la historia de Eflatun, un hombre que perdió la vista cuando era niño. Un día, escucha la voz de una mujer en la radio y se enamora de ella. Decide buscarla y conocerla, a pesar de su discapacidad. La película es una historia de amor conmovedora y esperanzadora que explora temas como la aceptación, la superación y la belleza interior. La actuación de Kerem fue muy elogiada por la crítica, mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y sensibles. La película ha sido un éxito de taquilla en Turquía y ha recibido reconocimiento en festivales internacionales. Ambos, Ande y Kerem, han demostrado ser actores talentosos y versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y géneros. Sin embargo, para muchos fans, siempre serán Eda y Serkan, la pareja que los unió y que los catapultó a la fama internacional. Su historia de amor en la pantalla sigue siendo recordada y celebrada por muchos, que sueñan con verlos juntos nuevamente. Ahora, volviendo a la llamada en la gala. ¿Por qué es tan importante? Porque desde su ruptura Ande y Kerem no se han mostrado juntos en público ni han hecho declaraciones sobre su relación. Han mantenido un perfil bajo, evitando cualquier tipo de controversia. Por eso esta supuesta llamada ha generado tanta expectación. El silencio que han mantenido durante estos años ha alimentado la curiosidad y la esperanza de los fans, que anhelan saber qué ha pasado entre ellos y si existe la posibilidad de una reconciliación. ¿Qué pudo haber pasado? Varias teorías circulan por las redes sociales. Algunos creen que la llamada fue simplemente un saludo cordial, un gesto de cortesía entre dos personas que alguna vez fueron muy cercanas. Otros, más optimistas, piensan que podría ser el inicio de una reconciliación. Que tal vez, después de todo este tiempo, Ande y Kerem se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. La idea de que el amor puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades existen es algo que muchos fans quieren creer. Incluso hay quienes especulan que la llamada podría estar relacionada con un proyecto profesional. Que tal vez, Ande y Kerem estén considerando volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Imaginen la emoción de los fans si eso sucediera. Sería un evento televisivo sin precedentes, un reencuentro que rompería récords de audiencia y generaría una ola de entusiasmo en todo el mundo. La posibilidad de verlos nuevamente juntos en la pantalla es algo que muchos fans anhelan con fervor. Pero, seamos realistas. También es posible que la llamada no signifique nada en absoluto.
Que sea solo una coincidencia, un simple acto de comunicación entre dos personas que se conocen. No debemos dejarnos llevar por la ilusión y crear falsas expectativas. Es importante mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. La realidad podría ser mucho más simple y menos emocionante de lo que imaginamos. Sin embargo, el hecho de que esta llamada haya generado tanto revuelo demuestra el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen en el público. Su historia de amor sigue viva en la memoria de muchos, y muchos siguen soñando con una reconciliación. Su conexión en la pantalla y fuera de ella fue tan intensa que ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y es que las series turcas tienen esa magia. Nos hacen creer en el amor verdadero, en los finales felices, en la posibilidad de superar cualquier obstáculo. Nos transportan a un mundo de fantasía donde todo es posible. Y Hande y Kerem, con su talento y su carisma, son parte fundamental de esa magia. Su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones es innegable, y eso es lo que los ha convertido en estrellas internacionales. Por eso seguiremos de cerca cualquier novedad que surja sobre esta supuesta llamada. Estaremos atentos a sus redes sociales, a sus declaraciones, a cualquier señal que pueda indicar que hay algo más entre ellos. No queremos perdernos ningún detalle de esta historia que nos tiene en vilo. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus series y películas, revivir los momentos más emocionantes de su historia de amor, y seguir soñando con una posible reconciliación. Al fin y al cabo, en el mundo de las telenovelas turcas todo puede pasar. La esperanza es lo último que se pierde, y mientras haya una mínima posibilidad, los fans seguirán soñando con un final feliz para Hande y Kerem. Y hablando de reconciliaciones, quiero recordarles otra serie turca que tiene como tema central el reencuentro y el segundo oportunidad, Biraz Kiki Hayat. Aunque no involucre directamente a Hande ni a Kerem, esta película explora las decisiones que tomamos y cómo pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas amorosas. Biraz Kiki Hayat cuenta la historia de Deniz, un joven que se enfrenta a una decisión crucial: quedarse en casa con su novia o salir a la calle con su perro. La película explora las dos posibles realidades que surgen a partir de esta decisión, mostrando cómo un simple instante puede alterar por completo el destino de una persona. Es una reflexión sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades, muy en línea con el tema que estamos discutiendo hoy. Así que mientras esperamos noticias sobre Hande y Kerem, podemos reflexionar sobre las segundas oportunidades y la posibilidad de reescribir nuestras historias. La vida está llena de decisiones y oportunidades, y nunca es tarde para volver a empezar y buscar la felicidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta llamada de Kerem a Hande y las posibles implicaciones que podría tener. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores. No hay nada confirmado, así que no se dejen llevar por la euforia. Lo importante es seguir disfrutando de las series turcas, de sus historias de amor, de sus dramas y de sus giros inesperados. Y por supuesto seguir apoyando a nuestros actores y actrices favoritos, como Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su talento y su dedicación merecen nuestro reconocimiento y admiración. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y les haya dado algo que pensar. Ahora, quiero pedirles que me dejen un comentario abajo contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían reconciliarse? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría saber su opinión. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más amantes de las series turcas como ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.